de todos y todas, porque en alguna manera hemos sido cómplices de esa legitimación del discrimen. Cuando uno es invitado, y voy a estar leyendo algunas partes de mi presentación, porque no tengo tan buena memoria como todos los ponentes que han estado aquí en la mañana de hoy, uno entra al debate de cómo yo voy a titular esta presentación, qué voy a decir máximo, cuando me dicen que tengo 50 minutos, así que lo puedo cansar hablando toda la mañana de hoy. Así que da la casualidad que cuando yo estoy preparándome para esta presentación de la mañana de hoy, yo estaba a su vez escribiendo un prólogo para un libro que se va a publicar, yo espero que próximamente, la doctora Sheila Rodríguez Madera, que es una psicóloga clínica. Ella ha escrito un libro que va a salir al mercado próximamente, donde analiza profundamente muchos de los temas que se están discutiendo en este coloquio. Así que yo aproveché parte de lo que había escrito para ese prólogo y lo voy a compartir aquí en la mañana de hoy, así que estoy tomando prestado algún material, básicamente de cómo el Estado y cómo nosotros legitimamos y hasta promovemos el discrimen contra determinados y muy específicos sectores de la sociedad. Durante todo el tiempo que he estado mirando de cerca el discrimen y la marginación que viven las comunidades LGBT en Puerto Rico, me he topado, como se han topado muchos de los investigadores sobre este tema, con la triste realidad de que aún dentro de estas mismas comunidades existen grupos más marginados que otros. Y dentro de los más marginados se encuentran las personas que la doctora Sheila Rodríguez ha determinado o ha catalogado como los trans, que son aquellas personas que transitan por los espacios grises existentes entre lo que la sociedad ha optado por definir como masculino y femenino. Por eso, en la mañana de hoy pretendo dar una mirada al tema de los trans desde la perspectiva del derecho, desde lo que es hasta lo que debiera ser, y enfocando el tema a través de los obstáculos que el propio Estado ha colocado en el camino de las personas transgénero y transexuales hacia el reconocimiento del ejercicio pleno de su ciudadanía, y reconociendo ciudadanía como el ejercicio pleno de todos los derechos de las personas. Examinaremos cómo hemos participado activa o pasivamente en cierto tipo de complicidad que ha llevado a estas personas hacia un espacio donde su dignidad es cada día más mancillada y su reconocimiento como seres humanos sujetos de derechos e igualdad parece ser inalcanzable. Si bien es cierto que este discrimen es compartido en muchas instancias por sectores gay, lésbicos y bisexuales, son las personas transexuales y transgénero las que han llevado a la peor parte. Si examinamos los instrumentos de derechos humanos más importantes, particularmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952, parecería que el problema está resuelto. Si uno lee estos instrumentos, no parecería que hay problema, porque allí se reconocen de manera inequívoca conceptos tales como la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, la libertad, la igualdad, la prohibición del discrimen, el derecho a la vida, la igual protección de las leyes, la protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la intimidad y otros derechos de similar naturaleza. Lamentablemente, y a pesar del reconocimiento explícito de estos derechos, son incontables las personas que carecen de estas protecciones. Dentro de estos grupos de personas están las que transitan por las áreas grises existentes en lo que la construcción social ha determinado, sin contar con la participación de aquellas como lo masculino o lo femenino. Ante esta discrepancia entre lo que se reconoce como los más altos principios de derechos humanos y la realidad que viven determinadas personas dentro de nuestra sociedad, cualquiera pensaría que sería cuestión de recurrir a los tribunales de justicia, de ir a la legislatura o de buscar que las agencias de gobierno reconozcan políticas públicas y que con eso resolvemos el problema. O que se creen leyes que pongan en vigor esos principios que ya están reconocidos en los instrumentos de derechos humanos o en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuando vemos el caso de Puerto Rico, la realidad ha sido trágicamente distinta, siendo el Estado cómplice de múltiples atropellos contra aquellas personas pertenecientes al género de lo trans. Si miramos el caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, por ejemplo, podemos ver cómo se ha manifestado la triste realidad antes aludida. Este organismo, que es el llamado en última instancia a interpretar
las leyes de nuestro país y salvaguardar las protecciones de nuestra Constitución con el propósito de hacer justicia. Se ha enfrentado en 2 ocasiones a la controversia de si permite o no el cambio de sexo en el certificado de matrimonio de una persona transexual. Esta controversia surge producto de una ley obsoleta de principios del siglo pasado, de 1931, que solo deja espacio para 2 posibilidades inmutables, masculino o femenino, y que no reconoce la realidad de otras identidades de género que no necesariamente se ajustan a lo que establece tal legislación. El resultado final de la intervención del Tribunal Supremo ha resultado devastador para estas comunidades, aunque en principio parecía haber una apertura al reconocimiento de sus derechos. En el primero de los 2 casos a los que he hecho alusión, el 30 de junio del año 2000, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió sentencia en el caso de la transexual Alexandra Andino Torres, que marcó lo que hubiese parecido una apertura dentro de nuestro sistema jurídico para reconocer los derechos que históricamente se le habían negado a las personas transexuales en nuestro país. En ese caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo que enfrentarse con una controversia, quizás ustedes recordarán, donde una transexual estaba solicitando que su certificado de nacimiento fuera cambiado a los fines de que reflejara su nombre femenino, así como su nueva realidad luego de una operación de reasignación de sexo a la que fue sometida. Los hechos del caso, según lo establece la propia sentencia del Supremo, es bien sencillo y lo voy a resumir, estoy citando. El ser humano, Andino Torres, nació como varón en 1950 y se inscribió en el registro demográfico bajo el nombre de Andrés Andino Torres. En 1995 presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, subsección de Manatí, petición solicitando el cambio de nombre y sexo en su certificado de nacimiento. Alegó que en 1976 se sometió a una cirugía mediante la cual se cambió el sexo y después se conducía y comportaba como mujer bajo el nombre de Alexandra Andino Torres. El Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Manatí, mediante sentencia del 17 de diciembre de 1996, ordenó al registro demográfico el cambio de nombre a Andino Torres, pero denegó la solicitud de cambio de sexo bajo el fundamento de que no estaba permitido en la ley del registro demográfico, que es la ley de 1931. Inconforme con esta determinación del Tribunal de Manatí, Andino Torres apeló el caso ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, quien confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia, por lo que el caso fue llevado ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este tribunal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante una mayoría de 4 jueces a 3, en aquel momento estaban todos los jueces, los 7 jueces, dictó sentencia mediante la cual revocó el dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones y ordenó la enmienda solicitada por Andino Torres en el registro demográfico. Resulta sumamente curioso el hecho de que, tratándose de una determinación tan trascendental y estando el Tribunal Supremo ante una excelente oportunidad de sentar jurisprudencia sobre un aspecto de los derechos de las personas transexuales en Puerto Rico, dicho foro judicial haya resuelto el caso mediante el mecanismo de sentencia. Y yo sé que aquí hay muchas personas que quizás no dominan este lenguaje. Cuando el tribunal emite una sentencia y no una opinión, se entiende que lo allí resuelto aplica solamente a ese caso y que no tiene norma de precedente. Así que lo resolvió mediante el mecanismo de sentencia, lo cual implica que lo que allí está resuelto solamente aplica a ese caso. Y eso trajo un problema porque 5 años después llegó un caso al Tribunal Supremo con iguales hechos y el resultado fue totalmente distinto. Y bueno, pero a pesar de que se trata de una sentencia, hay unas palabras del juez asociado Antonio Negrón García, a la cual se unieron los jueces asociados Hernández Denton, que hoy es presidente del tribunal, y el juez Fuster Bellingeri, haciendo referencia al principio de equidad utilizado por el Tribunal Supremo para resolver el caso ante su consideración. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque a veces estamos haciendo para nuestras comunidades LGBT reclamos de igualdad. Y yo creo que el lenguaje que deberíamos utilizar es el lenguaje de la equidad, porque la igualdad también discrimina. Con la equidad, cuando usted le da igual a todas las personas, están discriminando contra aquellas que necesitan más protección. Así que la equidad garantiza darle a cada cual en la medida en que lo necesita. Así que yo prefiero hablar de equidad en lugar de hablar de igualdad.